capítulo 18, verso 20. Primer libro de los Reyes, 18:20. ¿Cuántos cristianos firmes hay esta mañana en la casa de Dios? ¿Es usted un cristiano firme, hermano? Fíjese qué curioso, este culto normalmente es bastante más lleno, pero si hoy es día de pago y muchos hermanos no han venido, ¿será que se habrán ido para la playa? No es lo mismo buscar a Dios por convicción que buscar a Dios cuando no hay pisto, ¿verdad? Cuando hay pisto, vámonos para la playa, vámonos para otro lado. Así que lo felicito porque usted es un cristiano que busca de Dios. Primer libro de los Reyes, 18:20. Esta historia usted la conoce y la vamos a tomar de base para meditar sobre algunos aspectos importantísimos para formar nuestras convicciones, nuestra firmeza espiritual. Lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿En qué, hermano? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos esa unción de tu Santo Espíritu para que ministre nuestros corazones, nuestro pensamiento. Nos permita, Señor, crecer en la fe, afirmar nuestras convicciones, poder ser cristianos verdaderos, Señor, que no se aparten, que permanezcan, Señor, a pesar de las circunstancias. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, Señor, e invocamos esa promesa que su palabra nunca regresará vacía. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. A través de esta historia muy conocida, espero en el Señor poder enseñarle o recordarle, para los que ya lo saben, sobre los atributos de Dios. Esta semana Dios me permitía entender que si usted no conoce los atributos de Dios, muy difícilmente usted va a estar firme con Dios. Porque cuando vienen las pruebas, las dificultades, entonces nosotros somos movidos. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Sabía usted que su fe, si usted dice que tiene fe, va a ser puesta a prueba? ¿Cuántos han pasado por pruebas en su vida? ¿Eran pruebas o eran facturas? ¿Sabe usted la diferencia? Cuando yo he ocasionado o mi vida, mis actos han sido como la causa de los problemas que luego atravesé, esas no son pruebas, son consecuencias. Ni siquiera podemos decir que son facturas, son simples consecuencias, causa y efecto. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted de pronto hipotecó su casa, un día de estos una hermana me decía: pastor, le testifico que mire, ya estoy en mi casa, que estoy tan agradecida con Dios, me ha costado tanto, ¿verdad? Pero ahora viera qué galán duermo allí, porque esa casita el Señor me la ha regalado y de ahí nadie me va a sacar. Hermana, un consejo: nunca la vaya a hipotecar. Nunca la vaya a hipotecar, porque entonces esto que ahora usted está disfrutando va a ser puesto en peligro y la podría llegar a perder. Entonces, no porque Dios la castigue, no, por una mala decisión financiera, ya, por una simple consecuencia de algo que no debió haber hecho, puede llegar a tener una gran tristeza, una gran pérdida. Y allí no es Dios quien castigó, no es Dios quien le pasó factura, no, son sus errores, las consecuencias de sus errores. Cuando hablamos de una factura, estamos hablando de cuando usted le está midiendo la paciencia a Dios. Cuando Dios ya le dijo que se aparte de esa relación que no tiene futuro, que no agrada a Dios, que ofende, que vitupera el testimonio de un cristiano. Porque probablemente usted, nosotros aquí nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Y creemos que por eso Dios también. Mire, le presento a mi novia. No, espéreme, la novia vive en la casa de los padres, no vive con el novio, ¿verdad? Ni llega el novio a las 10 de la noche y sale en la mañana, ¿verdad? Esa es su concubina y usted es su concubino, ¿ya? Su amante. No me venga con esas pajitas de novio.
No, mi señora, sí, su mujer. O sea, entienda por favor que las cosas Dios las ha dejado bien claras, y no es que yo quiera hacerlo sentir mal, yo lo quiero hacer sentir peor. No, se trata de que usted sepa el porqué de las dificultades que estamos atravesando. Y ahorita estamos en una época donde usted debería de revisar bien su caminito, porque el coronavirus ya viene. ¿Sí? Y saber cuántas cosas más van a aparecer en el camino antes que nuestro Señor venga por nosotros. Pero acabamos de estar estudiando los viernes todas las plagas de Egipto, donde una y otra vez el Señor nos muestra que a sus hijos la peste y la enfermedad no los alcanzaba. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos, hermano. Entonces, ayer estábamos haciendo una broma porque me cayó un meme de esos que dice que el calor, el coronavirus no soporta el calor. Ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, un amigo de San Miguel, yo le escribí, le digo en el chat de pastor, fulano, le digo, danos posada. Y así platicando, ¿verdad? Y después de la broma le digo, miren, para el coronavirus, Josué 3:5. Ese es el versículo. Santificaos porque Jehová hará maravillas. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? No, el problema es con que nos santifiquemos. Ahí está la fregada. Ahí está el problema. Y ahí está la brecha por donde entran todas las dificultades. Porque nosotros decimos, pastor, yo no ando chupando, yo no ando mujereando o hombreando en el caso de las mujeres. Sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿En qué has puesto tu confianza? Muchos de nosotros nos apartamos del Señor por nuestro materialismo, y después nos venimos a dar cuenta que el dinero no alcanzó a la hora de pagar la cuenta médica. Y aunque fuéramos iglesieros, hermano, pero no éramos cristianos firmes, no éramos personas de convicción, sino que estábamos nosotros como queriendo sacarle el favor a Dios, pero también sacar los provechos del mundo, cuando eso no va de la mano. Entonces vienen las consecuencias, vienen las facturas. Y una prueba es cuando usted ha respetado a Dios, ha tratado de caminar derecho, y de pronto Dios lo hace atravesar por una dificultad. Entonces se dice, Señor, como decía Job, ¿verdad? Si yo pudiera ir hoy delante de su trono, yo expondría mi causa y le diría al Señor, yo sé que Él me escucharía, yo sé que Él justificaría mi camino. Qué bonito es poder decir, ¿verdad? Yo sé que puedo hablar con Dios ahora y decirle, Señor, ¿qué te debo? Señor, acordate que si no es que yo sea perfecto, pero Señor, yo me he apartado de las amistades con las que delinquía, yo me he apartado, Señor, de libertinaje sexual, yo me he apartado de la pornografía, Señor, tú lo sabes. Viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro se le queda viendo. El Pedro era un pescador, era un hombre de campo, podemos decir nosotros, un hombre tosco, no era un hombre preparado tal vez académicamente, sino que un hombre hecho al puro trabajo. Y el varón, pecho peludo, lomo plateado, ¿verdad? Macho que se respeta, ese no le enseñan a andarle diciendo al amigo te amo, ¿verdad? Con que a veces ni a los padres, pues ni los hijos tal vez crecieron conforme a la enseñanza de los padres, así un poco toscos en su trato. ¿A cuántos les daban sus padres una caricia, una pescosada, ¿verdad? Y cuando estaba contento, ¿me entiendes? Este mijote, papá, no enoje, papá. Entonces, mucho menos entre amigos, pues. Entre amigos no le van a andar diciendo dame el ósculo santo. ¿Usted sabe cuál es el ósculo santo? Cuidado, hermana, porque yo conocí un pastor que me dice, es que ella se equivocó, porque yo lo que le di fue el ósculo santo, me dijo. Y gran amontonada que le había pegado. Ósculo es beso.
Y el ósculo santo es un beso santo, o sea, no un beso lúbrico, morboso, sino, como dicen los psicólogos, ¿verdad? Necesito un abrazo, porque tal vez está pasando por un momento de tristeza y necesita un hombro para llorar. Y hay personas que de pronto necesitan sentir ese apoyo, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros lo tergiversamos. Y me decía este amigo que le cuento, no, yo a la hermanita me despedí y le di el beso, pero se lo dio hacia media boca, ¿me entiendes? Y ella malinterpretó, porque yo lo que le estaba dando era el ósculo santo. Viejo lépero. Y así andamos muchos de nosotros queriendo formar una pantalla de semi-espiritualidad, y lo que somos unos grandes morbosos y léperos. Entonces, de eso estamos hablando acá. Que usted pueda revisar su mente y su corazón y preguntarse si verdaderamente usted está firme para Cristo. Si usted no es solamente un religioso más. Mire lo que dice, verso 21. Acercándose Elías a ¿cuánto? A todo el pueblo. Les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es rendirse. ¿Hasta cuándo te vas a rendir entre uno de dos? ¿Sos cristiano o sos impío? ¿Qué somos? Allá en una de las cartas del Apocalipsis le dice el Señor: mejor fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, ¿se acuerda lo que le dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque los que no son, están entre una cosa y otra. Hermano, ¿cuántos varones hay esta mañana en la casa de Dios? Amén, dijo uno. Presente. Me va a parar igual aquel en el cuartel, ¿verdad? Grite: ay, a mí me gustan los hombres. A mí también. Y usted sabe que no, o sea, o es o no es. Ay, es que yo creo que la muchacha está algo embarazada. ¿Y eso cómo es usted? ¿Cómo puede estar una muchacha algo embarazada? O está o no está, ¿verdad? Pero no puede estar algo embarazada, ya casi para dar a luz, y de repente allá apareció bien figurita. No, es que era el colon. Nada, que fue a botar al pobre cipote. Entonces, vea por favor, dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo van a estar entre una cosa y otra? ¿Hasta cuándo se van a definir sobre lo que son? Mire lo que dice: si Jehová es Dios. Aquí está la pregunta que yo quiero que usted analice en su vida. Si Jehová es Dios, ¿quién es Dios para ti? ¿De quién depende tu futuro, hijo? ¿De quién esperas el sustento de cada día y el avance de tu progreso? ¿De quién lo esperas? No, claro que de Dios. Entonces, ¿por qué no te metes con Dios? Aquí no hay persona que venga a una consejería conmigo que yo no le recomiende meterse a servir. Póngase a servirle al Señor. Ay, que cuando Dios me saque de este agüite, pastor, ya va a haber. No. Esto es ya, esto es ahorita. Ya decídase, ¿le va a servir al Señor? Póngase a servir ya. Sí, usted puede pedirle: Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Usted podrá ser una persona muy ocupada, muy complicado de sus horarios, probablemente porque sus turnos laborales sean cambiantes, o porque tal vez su familia pues no viene a la iglesia con usted. Entonces dice: oh, yo tengo que atender. Me decía un hermano, yo le decía: hermano, no lo he visto en los cultos. Y él acaba de ingresar al seminario de teología este ciclo. Pastor, me dice, es que entre las clases, todos los cultos hay clases. Sí, pero el domingo en la tarde no hay. Sí, pero tengo que dedicar tiempo a mi familia. Me va a dejar la mujer. Cuando uno entra al seminario, uno tiene que estar consciente que van a ser 4 años donde su prioridad es Dios. Si su familia lo abandona por buscar de Dios, pues it wasn't meant to be. No era la persona que Dios tenía para usted. No estaban supuestos a estar juntos.
A los 4 años, decía antes el pastor fundador en la graduación, él a veces lo hacía, pero a veces solo hacía la referencia. Les daba las gracias a las esposas de los siervos y de las siervas por haber aguantado 4 años de casi abandono. Porque el siervo estaba en clase, estaba en culto. No me puede sustituir los cultos por las clases, son cosas diferentes. La clase es académica, el culto es de adoración, es espiritual. Ponga mucha atención, no crea que yo me quedo leyendo la Biblia en mi casa. Con que no le entiende cuando le explico yo aquí, le va a entender usted allá en la casa. Así o más claro. Nosotros muchas veces lo queremos manejar a nivel superficial y por eso somos fluctuantes. Entonces viene acá todo el pueblo de Israel se había apartado, primeramente porque el rey se había también apartado de Dios. Cuando los reyes eran malos hombres y apartaban al pueblo de la adoración a Jehová, allá venía toda la tandalada, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y siempre, hoy analizábamos con los hermanos de teología, por qué el ser humano, fíjense bien, tiene el sentimiento hacia lo divino. El ser humano necesita creer en algo, siempre tiene la necesidad de creer, pero lastimosamente nosotros siempre queremos creer en lo que vemos. Dios es un Dios celoso y dice su palabra que dio orden clara de no hacer imagen de nada que hay en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Que a Dios nadie le ha visto jamás, porque Él es espíritu y Él busca adoradores, ¿cómo, hermano? En espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Pero nosotros tenemos la inclinación hacia las imágenes, hacia el hecho de creer en alguien visible. Entonces, ¿cómo es posible que le creemos a tanto político mentiroso y no le podemos creer a Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted al político lo está viendo y usted cree que Él le va a resolver, y a Dios no lo vemos. Por eso es que a Dios se llega por medio de la fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de ¿qué? De lo que no veo. ¿Por qué no somos capaces muchas veces de bolsearnos y compartir el pan con el necesitado? Porque esto, pastor, si yo no estoy para dar, yo estoy para que me den. ¿Y dónde está tu fe? ¿Por qué no somos capaces de sacarnos las raíces de amargura y perdonar al que nos ha ofendido? Es que yo por las buenas soy bueno, pero por las malas, mire, se me ha hecho aquí y allá. No tenemos la fe suficiente para creer que si nosotros cumplimos la palabra, de lo alto vendrá la recompensa, hermano. Nos cuesta creer. Entonces el pueblo se había apartado. Allá estaban en la asamblea queriendo quitar a los diputados, todo. Allá estaba todo el pueblo. Entonces viene el Señor y les dice, el profeta aquí, y les dice: mire, ya defínase, hombre. ¿Y usted qué es? Pues no, es que mira, yo voy a la iglesia, vea, está bonito los sermones, pero yo siempre rezo el rosario. Pero yo no me trago toda la paja que dan. Paja le llamamos a la palabra de Dios, porque aquí siempre se le insiste: tenga su Biblia, y lo que yo le estoy predicando, confronte si es verdad o es mentira. Entonces viene el profeta y le dice: si Jehová es Dios, ya sígalo. Ok, no lo cree, no cree que Él sea suficiente. No lo culpo, le cuento algo. Muchos pastores no creen que Dios sea Dios. Ayer estábamos desayunando con nuestro pastor Junior en el paseo de las motos y empezamos a tocar algunos aspectos así sobre el devenir de los pastores. Y les digo yo: pastor, lo que pasa es que la mayoría de nosotros no le creemos a Dios. La mayoría de nosotros nomás nos mueven un billete por allá y como que somos chuchitos, a mover la colita. Y nos deslumbra el dinero, nos deslumbra un negocio, y ya no tenemos tiempo para venir a servir, porque ¿qué es primero? El amor a la riqueza. Un pastorcito le dieron la visa, según él va a ir a conquistar los Estados Unidos. Ya. Mira cuántos dejan sus iglesias botadas. Que le fueran a ofrecer
Mire, ¿por qué no se viene para acá? Lo vamos a apoyar, ¿verdad? Aquí necesitamos un pastor como usted. A mí me lo han dicho más de una vez. Y no lo digo para vanagloria de la carne, lo digo porque Dios me trajo aquí. Yo no quise venir aquí. Dios lo puso a usted en este lugar. ¿Por qué cree que nos trajo el Señor aquí? Porque aquí nos va a bendecir nuestro Dios si usted es capaz de ser firme con Él. Gloria sea su nombre. Miren, un montón de gente que de Dios en este altar siempre ha oído. No, a ver, para que usted
pues 2 bueyes y escojan ellos uno. ¿Quiénes son los huesos, hermano? Yo, ya- aquí no soy. Son oposición social, no es eso. Escojan ustedes primero.
llegó a prosperar, y cuando ya él tuvo lo suyo, empezó a pelear con él. Y entonces viene el otro, ¿recuerda qué hizo? Y no lo conocen, ¿verdad? Les me refiero a que andan con un ánimo sensual. Y después, sábado, póngalo domingo.
Analízalo. Entienda que usted y yo no somos. Bien, ¿qué le supone que me tiene que avisar? Y, piénselo, ¿cuántos saben que Dios es real? Está conectado con Dios, usted va a tener un respaldo en su vida pues mucho mayor, ¿verdad? Usted va. La carne es la que me hace a mí tal vez preocuparme tanto y deprimirme al punto que nuestra naturaleza carnal, que lo que hacemos es enjaularla.
doblegar del Espíritu. Empecemos a adorar a Dios de corazón, a permanecer firme. Yo no le puedo prometer a Dios ser ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Mire qué triste. ¿Por qué triste? A mí me parece chistoso. Es más, el profeta después se burla de ellos. Mire más adelante, verso 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: hey, griten en voz alta, porque Dios es. ¿No es tu Dios, pues? ¿No es por lo cual has dejado la adoración al Eterno? Quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo, quizás va de camino. ¿No será que está dormido? ¡Ey, despiértenlo! Y se burlaba Elías. Parece chistoso. No, en realidad es triste. ¿Por qué? Porque hoy se han volteado los papeles. Porque hoy los adoradores de Baal nos dicen a nosotros eso. ¡Ey! ¿Y cuándo te va a contestar tu Dios, vos? ¡Ey! No solo metido con Z pasás ahí en la iglesia, vos. No, hombre, venite, hombre, por lo menos antes chupábamos, men. No, hombre, dale, vos lo ahí encerrado y mira, hoy estás peor que al principio. Se han volteado los papeles. Y no tenía que ser así, algo falló, hermano. ¿No le parece a usted? Si el diseño es que Elías, aunque él solo estuviese, él se burlaba de los adoradores paganos porque no hay Dios como nuestro Dios. Pero ahora el impío se burla de nosotros porque pareciera que nosotros no hemos conocido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos firmes. Porque Dios paga la fidelidad. Porque Dios paga cuando, a pesar de las circunstancias, tú no te echas para atrás. Cuando, a pesar del cansancio, cuando, a pesar del dolor, tú solo dices: Señor, dame fuerza, porque sin tu respaldo no puedo. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han luchado contra alguna debilidad, contra alguna circunstancia en su vida, enfermedad, amenaza, lo que sea? Usted no puede echarse para atrás. Usted no puede dejar de vivir. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y aún si morimos, ¿qué dice la Biblia? Para Él morimos, hermano. Entonces, tenemos que volver a recuperar eso. Y eso solo se va a lograr cuando seamos cristianos firmes. Cristianos que tienen una cita con Dios. ¿Cuál es tu cita? ¿Cuántos días adoras? Y cuando hablamos de adorar, hablamos de buscar el rostro de Dios. Hablamos de que no seamos como los Baales que decía Elías: quizás el Dios anda caminando, quizás está dormido. No, si yo conozco a mi Dios, yo sé que Dios me escucha mis oraciones. Y aquí podemos encontrar cuando dice, verso 27, aconteció al mediodía que Elías se burlaba y ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es. Ok, parecía que no les escuchaba. Mi abuelo era un hombre de campo, un hombre pues muy dedicado al trabajo, tosco, y se le salían las malas palabras. Padecía, había tenido derrame, padecía de un supié que le dolía bastante, y a veces cuando se acostaba y se le esta pata tal por cual, se le salía una palabrota.
Teodoro, le decía, no sea malcriado, el Señor lo está escuchando, Teodoro. Y decía mi abuelo, pobrecito el Señor, está ocupado con tanto haragán que le pasa pidiendo tantas cosas. Le decía, ¿qué va a estar oyendo lo que yo digo? ¿Qué le quiero presentar a usted? Un atributo de Dios que se llama la omnipresencia. Diga conmigo, omnipresencia. Dios está en todo lugar, hermano. Y así sea que todo hablar con Dios por nuestra necesidad. Allá habrían peticiones por sanidad, Dios. No. ¿Puede Dios devolverte la vida? ¿Qué significa esto? Él es, el que era y el que será. Dios no tiene mamá, no tiene papá. ¿Y quién hizo a Dios? Si lo hubieran hecho, no fuera Dios. Si tuviera mamá, no fuera Dios. Por eso es que María no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesús, de la gestación del hombre en quien se inyectó la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Pero en ningún momento, porque si es nacido de mujer, si es procreado de sangre humana, entonces no es Dios. ¿Se entiende esto, amados? A eternidad. Y por último, aceidad. Le decía, omnipresencia, Dios está en todo, Dios lo puede todo. Santidad, Dios es santo, Él nos santifica y nosotros debemos doblegar nuestra carne. Eternidad, a Él nadie lo hizo. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y por último, aceidad. Diga conmigo, aceidad. ¿Qué es esto? Él tiene vida en sí mismo. Los ángeles fueron creados. Usted y yo fuimos creados. Los animales fueron creados. Y Dios no. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo y Él es la vida. Por eso Jesucristo dijo, señores, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted entiende estas cualidades, al llegar a su casa, hable con Él, porque en alguna de esas cualidades está la